En el primer vídeo hemos hablado sobre todo del espectro reactivo-proactivo, es decir, de cómo nosotros reaccionamos a los propios estímulos externos o internos y cómo a partir de eso se genera una cadena estimular que nos lleva finalmente pues a situaciones que son o indeseadas o indeseables. Hoy vamos a ver lo que llamaría el círculo de manifestaciones, es decir, qué manifestaciones se ejecutan, se producen a partir de esa reacción, de ese estímulo y sobre todo a partir de esa cadena estimular, es decir, a partir de esa sucesión de reacciones que hacen que en el fondo nuestra vida se convierta en algo así como un piloto automático ejecutándose sin que nosotros podamos controlar o liderar las circunstancias, ¿ok? Pues la cadena de manifestaciones, que es lo que hoy vamos a hablar, está sobre todo formada por cuatro fases, siendo la primera fase, que llamaríamos la fase cero, la aparición del estímulo. Es decir, esa aparición del estímulo no solamente genera en el espectro reactivo y proactivo que hemos hablado, pues una sucesión de estímulos en la cadena estimular, también dentro de nosotros produce una serie de manifestaciones. Y esas manifestaciones son después del estímulo como tal, que sería la fase cero, se produce lo que es la reacción emocional con el conjunto de sensaciones físicas. Es decir, esa reacción emocional que puede ser ira, tristeza, alegría, asco, puede ser frustración, también produce a nivel fisiológico generalmente o un conjunto de sensaciones que pueden ser positivas o negativas, que condicionan a su vez lo que sentimos y lo que percibimos. Lo que en el fondo quiere decir que en este círculo de manifestaciones también hay una retroalimentación entre aquello que se produce internamente y aquello que se puede manifestar físicamente. ¿Ok? Por tanto, en la fase uno ya encontramos las sensaciones físicas y las emociones. Pero en la fase 2 esas emociones y sensaciones finalmente se traducen en pensamientos y en creencias. Esos pensamientos, que sobre todo son razonamientos que vienen de forma reactiva de la propia sensación física que tenemos y de las emociones que nos están embargando. Los pensamientos, si las emociones son positivas, los pensamientos serán positivos y al revés. Por otro lado, hemos hablado de las creencias. Las creencias se refuerzan si están, digamos, a merced de esas reacciones. Se pueden deteriorar si entran en conflicto con esas reacciones. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos pues un sentimiento muy positivo por una persona y esa persona genera en nosotros un daño intencionado. Por tanto, el pensamiento y la creencia que se produce al recibir ese daño podría ser: esta persona no es tan buena como yo pensaba, esta persona no es tan admirable y no es, digamos, el arquetipo que yo tenía en la cabeza de persona a la cual seguir, y por otro lado, las creencias se convertirían en ideas que de alguna forma también van a usar las circunstancias como filtro para poder reaccionar dentro de nosotros, y esto es muy peligroso, ya que estas creencias pueden generalmente traducirse en imposibilidades o improbabilidades de disfrutar la vida, de tener pues al final el control de las circunstancias para poder sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás, ¿ok? Por ejemplo, la típica creencia de: si no me responde por el WhatsApp en una hora, es que no le importó. Y hay personas que no responden durante días, y no es que no le importes o nada de eso, sino que cada persona tiene pues su propia forma de relacionarse con el mundo tecnológico, y dependiendo de qué cosa, pues la situación va cambiando. Hay personas que tienen el WhatsApp como algo, como si fuera la vida real, algo que es como una llamada telefónica, y otras personas que tienen el WhatsApp pues como algo que está ahí, ¿no? Y que yo miro pues una vez al día o cuando debo verlo y tal, pero que no es la vida real, ¿no? Es otra cosa. Es decir, que hay ciertas incompatibilidades de creencias que nos llevan muchas veces pues a reacciones emocionales y a situaciones internas que son negativas y que de alguna forma también hipotecan nuestra felicidad o nuestra paz, ¿no? Por tanto, en esta fase 2
vemos que los pensamientos y las creencias, bueno, sería la fase, es la tercera fase, pero empezamos por la fase cero, que serían los estímulos, la fase uno, que serían las emociones con las sensaciones físicas, y la fase 2, y por eso digo que es la fase 2, que sería, como digo, los pensamientos y las creencias. Pues esta fase 2 es determinante, sobre todo para hacer que este estímulo genere en nosotros un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las creencias que se generan, se refuerzan o se deterioran en la fase 2 van a determinar de alguna forma, dentro de lo ideal y dentro de la estructura mental, la pervivencia o no, el fortalecimiento o el deterioro de el poder que tiene ese estímulo en nosotros. ¿Vale? Si tenemos el pensamiento y la creencia de que nos deben tratar de una forma concreta y no nos tratan así, pues la realidad nos va a doler continuamente. Si tenemos la creencia y el pensamiento de que cada persona es radicalmente diferente y que tenemos que empezar a actuar pues de una forma más autónoma, entendiendo la diversidad y sobre todo aceptando la diversidad, pues esa realidad no nos va a doler tanto. Es decir, que hay creencias y pensamientos que pueden ser positivos o negativos con respecto a nuestra conveniencia y a nuestra paz interna. ¿Okay? Y ya la última fase es la conducta. La conducta revela de alguna forma todo el proceso que hemos descrito, porque así como pensamos y creemos, así como sentimos y tenemos sensaciones físicas, finalmente nuestra conducta será de una forma u otra. Pero esa conducta puede ser reactiva, es decir, puedo gritar si siento dolor, siento ira y pienso que la situación es injusta y tengo la creencia de que gritar forma parte pues de mi empoderamiento y de mi presencia que reitera y sobre todo intenta magnificar la seguridad que necesito, ¿no? Entonces, la conducta sería el grito, pero claro, es bueno gritar, por ejemplo, en un espacio público, o es bueno gritar dentro de una comunicación en pareja. Es decir, no siempre actuar de forma reactiva te va a traer beneficios. De hecho, pocas veces suelen traer beneficios. Hay veces que sí traen beneficios, es decir, los animales son reactivos porque necesitan sobrevivir. La gacela huye de forma reactiva cuando nota la presencia pues, de un depredador. Eso sería reactivo. Lo reactivo no siempre es malo, pero reactivo implica que no estamos liderando las circunstancias, no decidimos cómo actuar, actuamos de forma reactiva como animales con el piloto automático. Y eso no siempre te va a traer buenas cosas, puesto que la reactividad implica que en el fondo no estamos construyendo nuestra propia realidad, sino que es la animalidad, el instinto quien la construye. Y el instinto no entiende de estructura, el instinto no entiende ni de la sociedad ni de nuestros propósitos u objetivos. El instinto simplemente entiende de supervivencia. Y eso es positivo, pero entra en conflicto con otras cosas. Por tanto, el mundo reactivo debemos aprender a dominarlo, debemos aprender sobre todo a entender qué es y a aceptar su naturaleza y a canalizarla, es decir, a trabajar con ella sin reprimirla, pero sobre todo a no estar dominados por esa naturaleza nuestra, ¿ok? Pues por último, este círculo vicioso, este círculo de manifestaciones se convierte en vicioso, como digo, si finalmente esa conducta refuerza de nuevo el estímulo. Refuerza el estímulo, que es la fase cero, y volvemos de nuevo a otra fase uno, otra fase 2 y otra fase 3 y otra fase cero. Y así el círculo está cerrado. Y de una vez y otra vez y otra vez, gira, gira y gira. Por tanto, el ejercicio que hoy vamos a hacer es, vamos a detectar qué círculo de manifestaciones, digamos, se ejecuta, se revela, se dispara a partir de los estímulos que ayer, que el día uno, que en el primer vídeo habíamos descrito, ¿ok? Esto es muy importante, ya que los estímulos de nuestro alrededor disparan en nosotros círculos de manifestaciones que cuando
entran en bucle, se convierten en círculos viciosos. Y esos círculos viciosos finalmente pueden deteriorar tanto las relaciones de pareja como las relaciones con nosotros mismos, intrapersonales, como las relaciones sociales, familiares o incluso pues nuestros propios objetivos, nuestro trabajo, nuestras circunstancias vitales, ¿ok? Así que vamos a definir qué círculos de manifestaciones y qué pensamientos, creencias, qué sensaciones, qué emociones, qué conductas perpetúan un estímulo y una reacción que puede ser en nosotros al final bastante dañina, como por ejemplo sentir que somos poca cosa, la poca autoestima en pareja, o como dije también el síndrome del impostor en el trabajo, ¿no? Y hay tantas cosas que podríamos, pues esto, perpetuarlo, hacerlo larguísimo, pero hasta aquí por hoy. Vamos a trabajar en el círculo de manifestaciones. ¿A partir de qué? Pues del espectro reactivo y proactivo, como dije, ¿vale? En el vídeo anterior. Muy bien, muchas gracias por escucharme.